Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar nuevamente y acompañarnos en esta sexta conferencia gerontológica del 2025. Hoy vamos a tener el honor de tener una conferencia con una persona mayor, con una amiga, con una compañera, con una gran militante de lo que es la gerontología. Ella nos va a hablar del protagonismo del tiempo diseñando nuevos proyectos de vida. Digo que a medida que uno va envejeciendo y en los tiempos que vamos transitando, uno tiene que empezar a evaluar si necesitamos resignificar lo que implica el valor de la vejez, de qué hablamos cuando hacemos referencia a la nueva longevidad, quizás comenzar a pensar la vejez y el envejecimiento como una etapa de nuevas oportunidades, de nuevos desafíos, creando, y además de crear, eh, el protagonismo individual de cada uno de nosotros. Y de eso se trata la charla que vamos a instituir hoy a través de, como decía al inicio de este encuentro, que tiene que ver con presentar a esta gran amiga que me dio la gerontología, que es la magíster Aide Lenkewich. Aide es magíster en gerontología, es licenciada en kinesiología y fisioterapia de la Universidad Nacional de Córdoba, es directora académica y docente del curso de formación superior, nivel posgrado en gerontología y gerontokinesiología regional Capital, Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeuta de la provincia de Córdoba, es docente de la Maestría de la Vejez de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, es docente de la Diplomatura en Geronto Psicomotricidad de UCASAL. Además es miembro del Comité Ejecutivo de ILC Argentina, Centro de Longevidad Internacional. Aide, es un placer tenerte con nosotros y yo sí digo que el hedor, más allá de ser conocido a lo largo del tiempo por el tema de la residencia larga estadía, en los últimos años ha tenido un firme propósito de empezar a trabajar hacia la comunidad y a trabajar firmemente con un matiz federal. Dentro de ese federalismo, bueno, poder hacer anclaje en la provincia de Córdoba a través tuyo realmente es un honor. Ya nos vamos a ver la semana que viene, estuvimos hablando ahí en el backstage en el Congreso. Así que nada, es un placer y en nombre del director ejecutivo, del asistente, de la directora médica, doctora Romina Rubín, y de todo el equipo del EDOR, te damos la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, por la oportunidad de participar, de sumar, de compartir experiencias y de, bueno, transmitir esto que decías vos. Somos eh, militantes gerontológicos por una defensa de un cambio de realidad, de un cambio de paradigma. Así que, bueno, gracias a Romina, gracias, digamos, a todo el equipo que también colabora para que esto se dé y por tu invitación. Y vamos a hablar un poco de hacernos cargo de lo que es ser protagonistas del tiempo y qué significan los nuevos diseños o los nuevos proyectos en esta vida, en esta etapa. Y además, voy a intentar compartir de vuelta, a ver dónde estás. Y además de algo que es muy cotidiano y profundo, que es nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo y del movimiento, hacia dónde vamos con este movimiento. Y yo les preguntaría, y no sé si tenemos demasiado tiempo, pero ¿dónde comienza el movimiento? A ver si alguien se anima. Me gusta lo interactivo si podemos hacerlo. Abran algún micrófono y cuéntenme, a ver, ¿dónde comienza el movimiento? Pero no me hablen todos juntos, de uno por vez. A ver, cualquiera. Marisa Traverso está por ahí, o Ferchu, Eduardo, Alejandro. Debes tener alguna ahí seguidora de Córdoba que rompa el hielo, Aide. No, no reconozco. Sí la tengo a Ale Reines, que es una gerontoamiga también, pero es de Buenos Aires. Ale,
si estás por ahí, porque están todos con ventanas cerradas, yo les pido por favor que abran las pantallas. Es, es muy interactivo cuando vemos eso. Gracias, gracias por ir abriendo. Yo les pido por favor que abran el video, la pantallita para que sí podemos comunicarnos. No es cierto de que esta virtualidad no nos comunica. Yo veo gestos, veo ojos, veo caras. Digo, a ver, Ale, ¿cómo estás? Con Ale Sí, estuvimos haciendo el evento el año pasado en el Chaco, en NEA. Y nos conocimos y armamos y organizamos Buenos Aires, Córdoba y Chaco, un eventazo. A ver, Ale, ¿dónde empieza el movimiento? bueno, lo que pasa es que tengo que repetir lo que te escuché, por eso no quería contestar, porque sé dónde empieza, Ah, pero por haberte escuchado a vos, ya está, no nombrar. hables entonces. Claro. Ah, Gracias. Antes del nacimiento. Bueno, bien, antes del Ya nos nacimiento. empezamos a mover en Claro la que pan- sí. Gracias, Ale, igual. ¿Alguien más? A ver, para que yo esté sentado como estoy, Eduardo Schmunis, qué gusto verte del otro lado ahí, arquitecto. ¿Dónde empieza el movimiento, arquitecto? en la panza de mamá. Claro. Bien, bien. Ahora, una vez que ya estamos afuera, digo, acá, sentados, ustedes escuchando y yo hablando y gesticulando y demás, ¿dónde empezamos con el movimiento? Chan, 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 chan. Si hay médicos, me van a decir en el sistema nervioso simpático Mm. o en el parasimpático. Bueno, la vamos a hacer como un poco más corta, gente. Ya les voy a contar dónde empieza, dónde creo y propongo. Vamos a compartir. Gracias por estar todos ahí a la horario de siesta en el interior, en Buenos Aires, como que estoy compartiendo ahí. ¿Se ve? perfecto. Ah, ahí, Voy ahí a, sí. Ahí voy a ampliar. sí. Ahí, A ver si lo puedo ampliar. Ahí se ve mejor. ahí perfecto. Ok. Perfecto. Entonces, íbamos a hablar del cuerpo y quiero que también piensen en que somos cuerpos capaces, ¿sí? Cuerpos envejecidos es un título que tengo en alguna de las filminas. Vuelvo para atrás. Esperen que acomodo un poco la tecnología del momento. Entonces, bueno, un poquito la idea era protagonista del tiempo es porque toda la vida somos protagonistas. Lo que pasa es que a veces cuando llegamos a edades muy avanzadas, empezamos y con un paradigma que se llama decremental, un paradigma negativo en el que todavía estamos en el imaginario social, no solo en Argentina, sino en muchísimos países, peleando contra la discriminación, trabajando todo lo que es violencia y demás, que son sí aspectos que existen, que hay, que tenemos. En lo personal, me he planteado y defiendo a capa y espada y la lucho fuertemente en esto de el proyecto de vida es para siempre, uno no termina, digamos, en esta etapa con los proyectos. Y además, plantearles esta propuesta que es desde lo que hay, capacidades existentes. Y para eso, vamos a ir a la segunda, si me deja, cuando quiera. Bien, no me deja hacer nada esta máquina. Ahí está. Ahí Sí, pasó. disculpen un poco, ahí va. Ahí va. Entonces, ¿qué quiero decir? Nos posicionamos, estamos construyendo todo el tiempo, estamos construyendo no solo el futuro, que era el título, sino también cada presente, es cada día. Y quiero decirles también que como gerontóloga, yo fui gerontóloga mucho antes de ser vieja. Hace más de 50 años que trabajo o trabajaba con personas mayores en forma activa. Lo sigo haciendo desde capacitaciones, asesorías, instituciones o charlas y demás. Pero hoy, como persona mayor, como vieja, yo uso la palabra vieja con mucha dignidad, con mucho respeto, con mucho amor, porque creo que la tenemos que reflotar, pero bueno, la Convención Interamericana zanjeó todos los problemas que teníamos en cómo llamábamos a estas personas, si gerontes, si tercera edad, si juventud prolongada. He escuchado cada barbaridad para no decir simplemente viejo. Yo soy vieja, sí, vieja activa,
participativa, protagónica, con ilusiones, con enamorada, con sexualidad, con todo lo que tiene el ser humano desde que nace hasta que muere, solo que, bueno, con arrugas, que las acaricio, cada arruguita mía tiene una historia, con el pelo blanco, más lenta, en el movimiento, los reflejos más lentos, pero defiendo a capa y espada que merece ser bien vivida esta etapa de la vida, y entonces un poco les voy a contar desde qué lugar, cómo fui encontrando este camino. En lo que llamamos un paradigma positivo, que viene de la psicología positiva y que plantea que miremos, que concibamos, que entendamos que la persona mayor la tenemos que rescatar el máximo desarrollo del potencial que tenemos. Lo que no escucho, escucho voces. Ya lo silencié, Ok. Aide. Perdón. Entonces, el paradigma positivo, ¿qué quiere decir? Concebir el máximo desarrollo del potencial humano, sin que desconozcamos los efectos negativos de muchos envejecimientos. ¿Ok? Y por el otro lado, ¿qué digo cuando digo potencialidad o potencia o capacidad existente? Que miremos lo que hay, lo que llamo los sís, no los nos. Las mermas, el déficit, las dificultades, las problemáticas propias de cada etapa de la vida, porque no solo los viejos tenemos cambios importantes, en la adolescencia se producen tal vez cambios mucho más importantes que en la vejez. Eh, entonces rescato y como decía Edgardo, soy kinesióloga de grado, después me formé en gerontología y hice la maestría, como profesional del movimiento, los cuerpos y las personas mayores son los que más me enseñaron. Estudié, sigo estudiando, lo que digo hoy hace 5 o 10 años no era lo mismo que decía, el conocimiento es un constructo en cambio permanente. ¿Y qué digo entonces con potencialidad? Lo que está probable, está encubierto, está latente, lo tengo que aprender a ver. Eh, si como profesionales que trabajamos con personas mayores no podemos rescatar y ver todos los sís, difícilmente podemos devolver esa imagen de muchas vejeces que vienen, ya sea al consultorio, o ya vienen al edor, o vienen a distintas actividades. He visto que mañana tienen una actividad también de movimiento. Si nosotros solo vemos merma, los profesionales, no podemos devolver una imagen activa, participativa a la persona que ya viene muchas veces con trauma, que ya viene con herida, que ya viene con lesión y que ya viene con un paradigma negativo. ¿Se entiende entonces? Potencia es empezar a ver en una persona que llega con un ACV, el hemilado que es potente, no solo el que está parítico, el que está paralizado. Entonces, tenemos que ver qué fuerza o poder está disponible. Además, entender que como capacidades y potencialidades, la participación social es muy significativa. Entonces, siempre que podamos trabajar con grupos, y grupos pueden ser 3, tenemos que hacerlo porque los seres humanos somos seres sociales y nos reconocemos en el otro, nos vemos en el otro, aunque haya pelea, aunque haya dificultades, es deseable porque la vida es eso. Y por supuesto, un estilo de vida activo hacia esta potencialidad. Entonces, ¿para qué me posiciono desde el paradigma positivo y desde lo que hay? Para descubrir, para revalorizar, para rescatar los factores protectores de saludabilidad. Porque factores de riesgo ya los conocemos, porque el grupo de riesgo ya me cansé o nos cansamos de escuchar, ya lo sabemos. ¿Qué protege a las personas mayores, a la salud de las personas mayores? Entonces, entender, y fíjense que tampoco digo salud y hablo de saludabilidad. ¿Por qué hago hincapié en la palabra? La palabra nunca es inocente. Si yo hablo de capacidad en lugar de discapacidad, estoy haciendo una diferencia importante. Y si hablo de saludabilidad, entiendo que es
todo aquello que aumenta la probabilidad de mantenernos con bienestar y con los predictores de un buen funcionamiento físico y cognitivo. No quiere decir que sea lo que entendemos por la definición de salud de la OMS: completo estado biopsicosocial y no meramente ausencia de enfermedad. Entonces yo les pregunto, ¿quién de ustedes está totalmente sano ahora? Me disculpo necesito tomar agua, estoy superando un proceso respiratorio y la garganta por ahí hace de las suyas. Entonces, cualquier duda la dejamos para el final y me preguntan si no queda claro alguno de estos conceptos. Entonces, vuelvo a lo anterior. Tengamos en cuenta que esto de las capacidades y potencialidad es un concepto que se relaciona entre la persona, su estado de salud o saludabilidad y la capacidad del entorno, el entorno social, biológico, familiar, para poder ayudar o para influir en lo que son mega objetivos que nos planteamos en la vejez: independencia y autonomía. Ya vamos a desarrollar un poco más. Y entender que la capacidad y las potencias se relacionan con esta persona, entendiendo no solo la falla de un órgano de un sistema, porque somos mucho más que una diabetes, que somos mucho más que una hemiplegia, que somos mucho más que una insuficiencia cardíaca. Entonces, les planteo este cambio de paradigma para que pasemos del modelo deficitario, del modelo de la merma, de pobres viejos. Bueno, hay muchísimo, no quiero abrir la ventana de mitos y prejuicios porque no nos van a dar los tiempos, pero este modelo de déficit, de merma, de que no vale la pena, de que no está bien mirado, este imaginario social que creo que fuertemente lo estamos cambiando esta generación, mi generación, la generación que llamamos baby boomer, que muchos de ustedes, los más jóvenes, no saben qué son, pero los baby boomers somos los que hemos nacido después de la Segunda Guerra Mundial, donde después de una guerra siempre hay como un boom de vida, de nacimientos. Estamos haciendo un cambio. Lamentablemente no creo poder verlo a futuro. Dentro de 50 años me gustaría poder mirar para atrás y ver cómo se escribe la historia de esta época, pero yo creo que estamos haciendo algo así como una revolución. Algunos le llaman la revolución de las canas o de los cabellos blancos, etcétera, donde este paradigma está dirigido más a algo biopsicosocial y que está basado ¿en qué? En los derechos. Ya no somos sujetos, no somos más objeto de estudio, objeto de cuidado. Ahora defendemos y tienen que defender, y si hay personas mayores escuchando, y si todo lo que trabaja con personas mayores, tenemos que picarnos el seso y entender que somos sujetos de derecho, que hay que escuchar, que hay que preguntar qué es lo que quieren hacer. Más adelante desarrollamos un poco más. Entonces, este paradigma está basado en nuestros derechos, amparados por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero además que los tenemos que defender los propios viejos. A veces somos los peores enemigos de la vejez, somos nosotros mismos, porque tenemos esta mirada que traemos tan negativa. Y tenemos que ver, y lo voy a repetir muchas veces porque es necesario para que se instale en la corteza cerebral, en un sistema que se llama SAR. Tenemos que transformar la palabra para que también se transforme el pensamiento. Entonces vuelvo a este paradigma basado en derechos, capacidades y potencialidades. Entender la vejez como etapa con sentido, con deseo, con capacidad de decisión. No abandonemos a los otros las decisiones que podamos tomar. Podemos pedir ayuda. Necesitamos y buscamos escenarios de posibilidades, no de limitaciones. Luchémosla. Y Sandra Wenchuan, me acuerdo que decía que la vejez se tiene que pensar como etapa de ejercicio de derecho, no como objeto de cuidados como ha sido durante los últimos años. Entender que no hay ninguna edad para comenzar algo nuevo es muy importante.
Entonces, esto es como todo un marco de presentación para que nos alineemos, para que nos posicionemos a ver a dónde estamos. El envejecimiento saludable, la OMS lo promociona ya hace varios años, también el envejecimiento exitoso, pero a mí la palabra exitoso no me termina de cerrar demasiado, me gusta más algo más factible. Puedo tener un envejecimiento saludable y no ser exitoso. Y es el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional. Quédense con esto, porque capacidad funcional no quiere decir que yo pueda hacer todo de la mejor manera, pero si es funcional, va a ser posible tener un bienestar en la vejez. Entonces, capacidad y funcionalidad son las dos primeras variables que reforzamos. Tengamos en cuenta la experiencia y la sabiduría que tienen estas personas mayores. El potencial de aprendizaje también se llama capacidad de reserva, existe a lo largo de todo el curso de la persona, el curso vital. Esta capacidad, el potencial de aprendizaje, cuando se dice, y aprenden, no aprenden, en una época cuando yo hacía la maestría, teníamos todo un paradigma ahí, porque mucho estoy hablando de hace más de 20 años atrás, ¿no? Que las personas mayores no aprendían. No era mayor yo en esa época, y se invitó a una docente, una santiagueña que era pedagoga, y nos explicó cómo sí es posible todo el proceso y el potencial de aprendizaje con algunas modificaciones y que esa capacidad de reserva existe toda la vida. También tenemos la posibilidad de lo que se llama modificación y compensación. En psicología se habla de SOC, S-O-C, que es selección, no me acuerdo qué es la O, optimización y compensación. Y dan el ejemplo de un pianista muy conocido, muy famoso, ya fallecido, que en la vejez, ya muy añoso, más de 89, 90 tenía, que hoy en día tampoco es tan añoso porque vamos a llegar fácil a los 90 y ustedes a los más de 100. Eso está previsto así. eh, este hombre ya no tocaba la música, las piezas que eran muy largas, muy complicadas o muy rápidas. Entonces hacía esto de selección, optimización y compensar. Inclusive hay mucho para hacer desde el declive cognitivo y físico. Y entender que la vejez no es una etapa de espera, es una etapa de decisión. Esto me lo enseñaron las propias personas mayores. Conocí a una mujer, Rosita, que cuando la vi, yo era muy joven, todavía trabajaba ya con personas mayores, pero no había hecho, no había profundizado, no había hecho la maestría, etcétera. Y entonces le digo, ¿cómo estás, Rosita? Y me dice, y acá estoy esperando. Ah, le digo yo, ¿y qué estás esperando? La muerte. Bueno, fue un sopapo. Para mí tenía 25, 28, 30 años, no conocedora de todo esto que aprendí a lo largo de la vida y ahora ya habitante de la vejez, estuvo 20 años esperando. Mientras que otras de las personas mayores, de las viejas, decían, yo estoy decidiendo cómo quiero vivir y he venido a una residencia de larga estadía porque así lo he decidido. Entonces, vamos hacia el movimiento. Hemos hablado un poco de proyecto, de qué lo que era, etcétera, y nos vamos yendo hacia el movimiento, y del movimiento todo lo que es inclusive, todo lo que es inclusión, que últimamente pienso que inclusión no es una palabra que deberíamos usar. Todo el mundo tiene que estar incluido, estamos incluidos, que tengamos mermas de derecho, que tengamos dificultades, que em, hay vejeces soledades no deseadas, que hay viejos que son invisibles, pero estamos todos incluidos en un sistema. Entonces, nuevamente, salimos de este paradigma de beneficencia, de asistencialismo, de cuidado, para pasar a lo que yo les invito, a que tengamos el paradigma de la autonomía. ¿Qué es autonomía? Vivir como quiero vivir. Punto. Es sin grandes definiciones. Autonomía se diferencia de la independencia. Yo puedo ser independiente, valerme por mí mismo. Les doy el ejemplo de una de las personas, de otra de las viejas, que ella manejaba, digamos, en su casa todo, vivía con el hijo, cocinaba, iba a hacer las compras,
se ocupaba de todo lo que su energía podía darle en la vivienda, pero no manejaba un solo peso. El hijo disponía de la economía. Ella, si quería un par de medias, tenía que decirle al hijo que le diera plata para las medias. Esta vieja es independiente, se mueve sin depender de otros, pero no era autónoma. Y otro viejo, en largos años de experiencia que tengo como profesional, me enseñó lo contrario, porque estaba en una silla de rueda, claramente no era independiente, pero después de 5 o 6 años de su proceso de rehabilitación de un accidente, él seguía haciendo la vida que había hecho antes, que él trabajaba, era un gerente de un banco, estaba 8 horas sentado en un escritorio atendiendo al público y él seguía haciendo medianamente lo mismo. No era independiente, pero sí era autónomo. Bueno, espero que se entienda bien la diferencia con los ejemplos y entonces los invito a que pasemos a este paradigma de yo decido cómo quiero vivir y lo defiendo. Más esta vejez en movimiento que, como les dije, empieza, o se los digo ahora, en el pensamiento. Ahí empieza el movimiento. El pensar es un movimiento. De hecho, cuando pensamos mucho nos cansamos también. ¿Por qué digo que está en el movimiento, en el pensamiento? Porque si en el pensamiento yo creo que a esta edad debería retirarme, que a esta edad ya es tiempo que descanse, que a esta edad no debería usar un vestidor rojo, bueno, mi accionar va a ser diferente. Así pienso, mientras me dé la cabeza, mientras me dé el cuerpo, voy a seguir haciendo la pasión de mi vida, que es enseñar, por ejemplo. Entonces, tengamos en cuenta de que el proyecto de vida no desaparece en la vejez, se redefine. La vejez es una etapa de transformaciones y en esas transformaciones se redefinen cosas, muchas. Em, ¿Para qué, digamos, me posiciono en este paradigma? Y para mantener, mejorar la independencia y la autonomía, para habilitar o rehabilitar y recuperar funciones. A veces no me gusta mucho rehabilitar, sino más vale habilitar lo que no sabíamos o lo que tenemos que volver a aprender. Y resolver o favorecer soluciones para la dependencia. Entonces, en el diseño de proyecto de vida en la vejez, tengamos en cuenta que, muy sintéticamente, un proyecto es un conjunto de metas, deseos y decisiones que dan sentido al tiempo, que le dan sentido a nuestro tiempo, cualquier etapa de la vida. Vamos en la vejez a analizar las experiencias pasadas, podemos identificar los logros, lo que hicimos bien, los desafíos que tenemos por delante y reconocer nuestras fortalezas, no solamente las limitaciones, esas las conocemos rápido. Yo quiero que aprendamos a reconocer lo que sí podemos, no lo que no podemos. ¿Y qué áreas de mejora podemos hacer? Con tratamientos, con movimiento, con rehabilitación, con actividades sociales, etcétera. Establecer metas, sí definir objetivos que sean realistas y que sean significativas, no hacer actividades porque mi hija me mandó, porque mi hijo me mandó, mi esposo o mi hermana, sino que sea algo significativo para cada uno de ustedes, de nosotros. Planificar acciones que tengan sentido, adaptables y flexibles. Eso es algo que tenemos que aprender. La flexibilidad no siempre es fácil, especialmente, bueno, con personalidades más autoexigentes o con más estructurados. Pero he conocido muchos viejos que han sido muy estructurados, muy cuadrados, digo a veces, pero que la vida se encarga en que muchas veces van redondeando esas aristas. No es cierto de que los viejos nos ponemos peor porque somos viejos y el que era avaro se vuelve más avaro. Es cierto que sí hay, digamos, no generalicemos, aprendamos eso. A veces, el viejo, que siempre fue medio del cocodrilo en el bolsillo, que no largaba un mango, ahora que es viejo, lo sigue siendo, pero también preocupado por el futuro. Porque a veces lo peor que nos puede pasar es vivir 30 años más. En una época, cuando uno es más joven, pensaba en la muerte como algo muy, muy triste, que lo es,
eh, como que producía mucho daño interior pensar en final de vida. Pero a veces me pregunto, y eso lo aprendí de las personas mayores, si vivir 30 años más que todos tus pares y tu entorno no sería también un gran dolor. Porque ellos mismos me decían a veces, ay, ve, esto ya es demasiado llegar. Estoy hablando de, ponele, hace 30 años había viejos de 70 que les parecía que era mucho. Hoy, ayer tuve una reunión y una mujer de 83 me dice, psicóloga, me dice, ¿sabes qué? Como nunca está presente esta finitud y me estoy amigando, porque ya no me quedan amigas, ya no tengo parientes, no tengo familia. Entonces, es, digamos, cada tema que yo les planteo es digno de debate, de charlas, de experiencias. Y entonces, no nos apuremos en grandes definiciones y nunca generalicemos, porque recuerden de que en la etapa de la vejez más que nunca hablamos de vejeces porque somos tan diferenciados como nunca antes. Vuelvo. Entonces, vamos a seguir. Bien, y entramos en el gran tema de los cuerpos envejecidos, sí, pero cuerpos capaces. El envejecimiento lo tenemos que ver no solo como tiempo de pérdidas, que las hay, y varias y muchas, sino también como una etapa con potencia creadora. Y ojo que hablo hasta en etapas tempranas de trastornos cognitivos, donde se hace multiestimulación y nos descubrimos con, digamos, resultados increíbles de creatividad, de esta potencia creadora. Aún, como les digo, en etapas tempranas, no en avanzadas de Alzheimer. Somos cuerpos que envejecen, pero que también proyectan. ¿Se escucha bien mi audio, Edgardo? Porque yo escucho un ruidito y no sé si es Yo lo mi escucho perfecto, ¿eh? Se escucha muy Ok, bien. ok, gracias. Entender el envejecer como un proceso activo, dinámico, cambiante permanentemente. El envejecer de mis padres, que no fue hace tantísimo tiempo, ni que hablar de los abuelos, totalmente distinto con este proceso de envejecer, y lo será diferente dentro de 10 o 15 años, o 20 o 30 cuando vayan envejeciendo ustedes. Valtes decía que es un curso vital de la vida. No hablamos ni de etapa ni de ciclos, porque tiene como principio y fin. Este es un curso que está en constante desarrollo, inclusive en la etapa de la vejez, que hoy en día es la etapa más larga de la vida, porque estamos viviendo, la longevidad es un fenómeno que se instaló, vino para quedarse también, a menos que ocurra alguna cuestión de naturaleza que no conocemos todavía. También tengamos en cuenta lo que llama el envejecimiento situado. ¿Qué quiere decir situado? Que somos todos diferentes, que está atravesado por el entorno físico y social que tenemos. No es lo mismo envejecer en La Quiaca que en Puerto Madero. No es lo mismo estar en zona rural que en las grandes ciudades. Tengamos en cuenta el contexto en el que está este envejecimiento. En las culturas, he aprendido tantísimo de los pueblos COM, donde hice una investigación hace ya muchos años, donde, bueno, fue entrar en otro cosmos y aprendí de ellos increíbles cosas de las que, muchas de las que estoy hablando y que aprendí de ellos. Además, este envejecimiento es diverso, desigual y es mutable. Y a veces me pregunto de que si digo, no me pregunto, sino que digo, no es universal. O es universal el proceso de envejecimiento porque ocurre en todas las especies, pero no podría decir que es universal si estoy diciendo que es desigual y que es diverso. El envejecimiento saludable, ¿qué implica entonces? Mantener qué cosa? Funcionalidad, capacidad para tener bienestar. Un ejemplo práctico es, tengo un problema en miembro superior, me fracturé o me caí o tuve un ACV y me recuperé, y mi brazo solo, yo creo que se ve, puede flexionar hasta este nivel. No lo puedo hacer una extensión completa. Solo llego hasta acá, pero me alcanza para que con una percha y un peine, que me hagan una, digamos, una de las apoyos se llama, para que yo me pueda peinar, ¿se entiende? Entonces, si tengo la capacidad funcional,
Vale, esta muñeca es una muñeca que quedó, no sé si se ve, pero quedó mal soldada, una fractura. Y me ofrecieron decir, bueno, la rompemos, hacemos una prótesis, la volvemos, porque fue un yeso mal puesto que la dejó desviada, se soldó mal. Entonces me dice el traumatólogo, yo te ofrezco, la rompemos, hay que golpear, romper esa fractura, te hago una prótesis. Yo ya me estaba por jubilar. No, le digo, doctor, son 6 meses de rehabilitación. Mi muñeca es totalmente funcional. ¿Se entiende? Y como cuerpos enteros, si somos funcionales, vamos lentos por el mundo, un poco encorvados a veces, no importa, porque capacidad funcional es casi lo mismo que saludabilidad. Entonces, entendamos que el cuerpo es nuestro territorio de sentido, es nuestra caja de resonancia. Mente y cuerpo están en contacto permanente. Ahora la neurociencia no solo habla de las cuestiones de cómo el cerebro funciona y cómo le manda órdenes, sino que se habla de la neurociencia corporal. Nazaret Castellano es una maestra que habla sobre este tema muchísimo y el cuerpo le manda mensaje al cerebro también. De ahí vino todo este auge y avance, por ejemplo, del segundo cerebro que es en el intestino, porque las bacterias y todo lo que ocurre en el intestino le manda mensajes al cerebro. Entonces, este territorio de sentido lo tenemos que cuidar, en nuestra casita. Es la resonancia de lo que pasa en todo el cuerpo. Si estoy deprimida, si estoy triste, si estoy de duelo, mi cuerpo habla con esa expresividad. Y si estoy feliz y contenta, mi cuerpo se pone más erguido y también habla. Yo veo un cuerpo, todos vemos un cuerpo y podemos decir, qué bien se la ve. O podemos pensar, qué mal que anda. No, no sería ideal decirlo. Entonces, el cuerpo envejece, pero no se apaga. Mientras estemos vivos, no estamos apagados. Podemos tener momentos de, como les dije, de pena, de grandes tristezas, que también el aparato psíquico está ocupado en esa energía y también hay que ser generosos y escucharlo. Pero quiero decirles que una semana de estar postrados en una cama, a los quines nos significa de 3 a 6 semanas de rehabilitación. Así que traten de no perder un solo día. Y además, las fibras musculares las perdemos sí o sí en la vejez, perdemos fibras musculares, especialmente las tipo A, que son las rápidas, pero también perdemos fibras musculares lentas. Vuelvo, entonces, envejecemos pero no se apaga. El movimiento como herramienta para evitar el presente y proyectarse. Y entender que el cuerpo viejo es un cuerpo capaz. No somos sobrantes en la vejez. Es un lugar de memoria, de deseo, de decisiones. Que les quede claro, no es sobrante el cuerpo en la vejez. Y propongo entonces revalorizar este cuerpo como territorios de potencia, de promoción de salud y prevención de enfermedades, no solo de rehabilitación, especialmente para los que hacemos, eh, digamos, los kinesiólogos o terapeutas físicos, pero en general entender que no solo vamos a trabajar en rehabilitación, sino que es también, así estén cuidando o apoyando, porque tampoco me cae muy bien la palabra de cuidar, si bien es necesario, no quiero entrar en esa polémica ahora, pero me gusta más acompañar, apoyar, porque habla un poco más de igualdad y de como una interrelación más empática. Vamos adelante. Entonces rompemos con el mito de lo que ya fue. Recuperemos confianza en el cuerpo y entendamos que muchas personas dejamos de movernos por miedo. Miedo a caernos, miedo a lastimarnos, miedo a hacer el ridículo. He conocido mujeres que dicen, no, me preguntaban, ¿este short es muy corto para mí? Porque ya estoy vieja. Mira, si te sentís cómoda y el cuerpo realmente ameritaba, digamos, no era desagradable, ponete el short donde quieras. Y otra decía, pero el vestido rojo no es para mí. Y sí, ¿por qué? ¿Hay colores para las etapas de la vida?
Gente, pongámonos la pila. Mientras que sea armónico y uno no haga el ridículo, todo va. Ese miedo está instalado durante años, se repitieron estas frases limitantes de las que ya no estamos para eso, ya es tarde, ya no puedo, no da la edad. Estoy seguro que la mayoría de ustedes, si trabajan con personas mayores, lo han escuchado. Pero la ciencia y la experiencia nos dice lo contrario. El cuerpo mayor se mueve y se mejora. Créanme de que la persona mayor, el problema más grande que tiene en la mayoría de las veces es desacondicionamiento o desuso. Eso es lo que llamamos. Y que un viejo de 90 años que no ha hecho nunca gimnasia o actividad física y empieza a hacerla, tiene unos beneficios increíbles en muy poco tiempo. Y pensemos entonces en la contracara de este mito del ya fue, en aquellas personas que, muchas, que empiezan con nuevos proyectos, ya sea estudiar, permanentemente muestran en los periódicos de que fulano de tal se recibió de abogado, mengana terminó el secundario con 90 años, la otra hizo psicología. ¿Por qué no? Hace no mucho estuve en un programa en televisión y me dice uno de los periodistas, Em, ¿qué edad tiene usted? ¿Le puedo preguntar? Sí, le digo, no tengo problema, ya pronto 75. Ay, dice, pero qué bárbaro con ese pelo, como decía Edgardo, mirá las mechitas, tengo como unas mechas rojas. Y entonces le miro, ¿por qué? ¿No debería usarla? Fíjense cómo está instalado en toda la sociedad, cosas que llaman la atención que ni se me hubiera ocurrido de que por una cuestión de edad no me puedo hacer unas mechitas en el pelo. Entonces, tenemos muchos ejemplos. Empecemos a mirar todos estos ejemplos. Porque si da el tiempo, háganme acordar que les hable del SAR. S-A-R. Bien, vamos a la actividad física. Y la actividad física es una indispensable y necesaria articulación con los aspectos cognitivos. Van de la mano. Van de la mano siempre, no los podemos separar, pero hoy en día tiene que haber una intencionalidad. Por ejemplo, cuando hacemos algún tipo de actividad, como estas personas mayores que íbamos a caminar a una plaza, en un momento determinado, junto con el caminar, empezamos a cantar algo. O empezamos a contarle, la consigna es, bueno, contemos de 2 en 2, o contemos del 1 al 10 y del 10 al 1 o millón de ejercicios cognitivos que podemos hacer mientras estamos haciendo la actividad física. Denme un segundo, por favor. Bien, entonces, esta articulación indispensable y necesaria estimula todas las capacidades, favorece esta comunicación en la relación grupal. El mayor problema que a veces tenemos son las vejeces aisladas, donde estamos todo el día solos, donde a veces no se escucha. Una vieja me decía, no sé ni cuál es mi voz. Y le digo, pero ¿y por qué no te pones a cantar mientras lavas los platos? Y van a pensar que estoy loca. Pero si estás sola, ¿cuál es el problema? Que piensen lo que quieran. Si estás sola, escucha tu voz, habla. Por eso no está tan mal cuando a veces vemos gente en la calle que está hablando. Si son personas mayores, bueno, a lo mejor es el único rato que están hablando consigo mismo. No pasa nada. Entonces, estar en el grupo, como yo les dije, muchas veces genera conflictos, pero la vida es conflicto. O ustedes en sus hábitats y en sus domicilios y en su vida no tienen conflicto con los hijos, con los nietos, con el esposo, con la amante, con la madre, con el padre. Es parte de la vida. Entonces, la comunicación, la relación grupal es muy importante, hace el crecimiento personal, mejora la creatividad y la expresividad, prolonga la vida independiente, produce bienestar fisiológico, favorece la integración social, reduce el estrés inmensamente y estos, si están estresados o no se sienten muy relajados por distintas situaciones, salgan a caminar, aunque no tengan ganas, den una vuelta o en el jardín de su casa. Solo empezar a caminar, el mensaje que recibe el cerebro es de algo positivo y automáticamente da la orden de que se largue, digamos, un chorro de endorfinas.
Todos han escuchado hablar seguramente de las endorfinas. Las endorfinas nunca vienen solas, vienen con otras hormonas, con la oxitocina, con la dopamina. Son todas hormonas que le llaman hormonas de la felicidad. Si están duelando, si están en momentos muy complicados, estresados, etcétera, salgan aunque sea a caminar. No requiere demasiado, no hay que gastar dinero, no hay que ir al club. Ese solo hecho de, inclusive si no, digamos, no quieren salir a caminar, pongan música y muévanse, bailen, aunque no tengan ganas. Esto se los puedo asegurar que es positivo y es terapéutico. Bueno, además de todas estas cosas que yo les enumero muy rápidamente, después vamos a hacer como una rápida síntesis de qué tipo de actividades, mejora, como yo les dije, el estado físico en general, la calidad de vida, aumenta fuerza. Como les dije, perdemos fibras musculares, con lo cual perdemos masa muscular, con lo cual perdemos fuerza muscular, especialmente en miembros inferiores. Entonces, no dejemos de trabajarlo para aumentar esta fuerza muscular que no nos si nos quedamos 10, 15, 20 días, un mes sentados sin movernos, va a ser muy difícil empezar la movilización. Fortalece los huesos y por supuesto mejora la postura y el equilibrio. También tengamos en cuenta otros objetivos que no eran los buscados originalmente con la actividad física y que es el umbral o punto de entrada hacia otros cambios que va más allá de los relacionados con estilo de vida o con sentirnos bien físicamente. Mejora características como el liderazgo, la cooperación, el respeto por normas y leyes, especialmente cuando se está en hogares de día, en actividades como a lo mejor algunos de ustedes están en los proyectos de LEDOR o de tantas en Buenos Aires. Acá en Córdoba tenemos muchísimos hogares de día, eh, eh, distintos centros de tipo religioso, digamos, de las iglesias, de lo que sea, que favorecen este encuentro de las personas mayores, porque sabemos que favorece y mejora todas estas características. Además, tengamos en cuenta algo que es muy importante. Estamos viviendo la década del envejecimiento saludable, que más de uno de ustedes debe haber escuchado, que se proclama en el 2020, 2021 y va hasta el 2030. Son 10 años en que deberíamos cambiar muchas cosas. Pero tiene 4 áreas de acción esta década y a mí le hago mucho hincapié en el número 1. Cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos hacia la edad y el envejecimiento. Ni paternalista, ni sobreprotectora, ni mamita, abuelito, está prohibidísimo a nadie. A veces me dicen los cuidadores, bueno, pero yo le digo abuela porque es cariñoso. No, la abuela la abuelidad es un rol. Mis nietos me dicen abuela, pero que en la calle no me diga nadie abuela porque me van a escuchar. Esto lo tenemos que defender, ¿sí? Entonces, ni el paternalismo, por supuesto, ni qué hablar de violencia, abuso y maltrato. Entonces, tengamos en cuenta mucho esto, cambiemos la forma en que pensamos. Las otras, bueno, son todas importantes. Asegurar que las comunidades fomenten las capacidades de las personas mayores. Hay cosas que a veces se nos escapan de nuestras posibilidades individuales, pero muchas veces como instituciones o como fuerzas comunes se logran cambios. Miren, hace 2 años la Organización Mundial de la Salud, ellos tienen, los médicos tienen se llama, ay, no me puedo acordar ahora, es como una enciclopedia donde salen todas las patologías con las posibles características y demás. Y habían planteado cambiar el nombre que tenía el envejecimiento por vejez como enfermedad. Y venimos pateando hace años de que vejez no es igual a enfermedad. Se hizo una movida muy importante en Latinoamérica. Argentina fue muy fuerte, se presentó y logramos que lo cambiara. Me sale el CIE, pero el CIE es de discapacidad. Si alguien se acuerda, por favor, que lo tire en el grupo o que lo ponga en el chat. Em, bueno, logramos que modificaran eso y pusieran otra terminología que tampoco no nos satisfizo, pero digo, la sociedad civil, cuando nos juntamos, también somos potentes. Entonces, ¿para qué diseñar un proyecto de vida en la vejez? ¿Para qué?
para lograr lo que acabamos de hablar. Independencia, autonomía y control sobre mi vida. Intentar el bienestar emocional, por supuesto físico también. Ser activos y saludables y ocupar esta etapa de la vida en lo que es el legado y la trascendencia. El legado es esta etapa de legado no es el de las herencias económicas, aunque podría ser, pero es ocuparnos de las generaciones más jóvenes, transmitir, interesarnos, estar ocupados y preocupados en mejorar lo que podamos, em, en advertir, en dar ejemplos. Y para eso hace falta esta mujer que dice ahí, dice, actívate. La salud se entrena. Si bien no solamente se refiere a la salud, en España tienen varias campañas, esto es una campaña. Entonces, el actívate quiere decir, hacete cargo. Los viejos nos tenemos que hacer cargo de trabajar de manera positiva y dejar de lado, no sé cómo, pero creo que cada vez más somos las vejeces potentes, las vejeces que estamos enrolados en esta línea, por lo que les invito a asumir un papel activo en la construcción de un futuro pleno y satisfactorio, donde las personas mayores podamos seguir aprendiendo, creciendo y contribuyendo a la sociedad. Y entiendan que si yo les pregunto quiénes son los próximos viejos, ustedes deberían pensar en ustedes. Bueno, no me cambia la filmina. Disculpen un minuto, que la tecnología se tildó. Ni me puedo ir. Voy a dejar de compartir y vuelvo. ¿Alguna duda, pregunta mientras aprovecho este? Nada, están ahí, Nada, che. nada. Todo clarísimo aparentemente, Aide. Aparentemente no se han dormido, ¿no? No, no, no. Sería muy penoso. Yo te quería preguntar, los ¿Sí? centros de jubilados del PAMI cumplen un rol social muy importante, pero ¿no habría que ayornar un poco el nombre en lugar de centro de jubilados? Sí, es una buena idea, porque además no todos son jubilados. Está bien, PAMI cubre jubilados, pero hay muchos viejos que no son jubilados o que son jubilados de otros ámbitos provinciales. Entonces, ahí entra, no sé quién es la que habló, si es joven o si es vieja, Yo soy Mirta. vieja, vieja. Bien, entonces ahí tenés una tarea. Empezá a mover esta idea, empezá el movimiento que ya está en tu cabeza y a través de actividad física, de bailes, de movimiento, en todas las clases, empezás a hacer la modificación. Por ejemplo, te digo, cuando yo empecé tenía una residencia con, digamos, familiares y demás, era una sociedad, se llamaban, los talleres eran, ¿cómo le decían? Laborterapia. En aquella época se hablaba de laborterapia. Entonces yo digo, ¿por qué le decimos laborterapia si estos viejos son residentes? No están enfermos, ¿por qué terapia? Y empezamos a imponer un cambio. Che, ¿qué les parece? Taller de actividad física, taller de música, taller de plástica, taller de guitarra. Entonces, está muy bien, Mirta, esto que decís, porque la palabra, como les digo, no es inocente. Y además, la palabra construye realidades. Esto decía Luis Castellano, que es muy maestro. La palabra construye realidad. Entonces, si Centro Jubilado ya se ha convertido en algo que no va para esta época, bueno, repensemos y seamos los viejos protagonistas de qué cambio y cómo sentimos que debería ser llamado. Y como eso, desde el nombre hasta el trato. Todo esto es dejar de ser sujetos pasivos, de recibir muchas veces em, injusticia o... Me pasó en un banco había una cola y se había armado otra cola y cuando llego me dice, pero tienen que hacer una sola cola de muy mala manera, como a veces te atienden en algunos lados, no en todos. Y entonces yo le dije, discúlpeme, no lo sabía, pero yo le estoy hablando de buen modo, le exijo que me hable de la misma manera.
El tipo me habrá puteado internamente, no lo dijo, perdón la palabra, ¿no? Pero lo habrá hecho, pero defendamos nuestro derecho. De la misma manera que si está en algún lado y te dicen abuelita, le decís, no, me llamo Mariana, me llamo Virginia, me llamo Mirta, ¿ok? Pequeñas cosas que van haciendo cambio. Vuelvo para el compartir. Estoy compartiendo. Ahí sí. Entonces, los beneficios sintéticamente del movimiento empiezan, ya le he dicho a dónde, y tiene grandes beneficios. A nivel físico, porque ayuda a que la vida sea más saludable. A nivel psicológico, promueve bienestar emocional y mental, nos da satisfacción y mejora la autoestima. Y a nivel social, se pueden establecer nuevas relaciones, fomentar integración, reducir el aislamiento. Bueno, un millón de cosas que ya ustedes las deben saber. Y además tiene un post-beneficio emocional. Aunque no lo quisiera, aunque fuera obligada, se produce este mecanismo fisiológico entre el hacer, entre el andar, entre participar, ser parte de, tomar parte en, son mensajes que le llegan al cerebro. Y el cerebro es el que mandatea. Y nos va a mandar o el cortisol, que es la que no queremos, porque nos deprime, porque estamos tristes, o las otras que les dije, la endorfina y demás. Entonces, saber que este movimiento, cualquiera sea, no importa, movimiento, actividad física, yo le digo movimiento porque para mí es la unidad más chiquitita que podemos desglosar. No es deporte, no es, digamos, no es actividad física, no es gimnasia funcional, movimiento. Nadie es tan pobre que no tenga algo para mover aún estando postrado, aún estando en un recuperatorio. Si solo puedo mover los pies para de arriba y para abajo, adelante y atrás, bueno, hago eso. Si solo puedo mover la cabeza, voy a eso. ¿Me explico? Entonces, todo esto mejora todas las cuestiones del organismo. La postura, la fuerza, el equilibrio, se pueden evitar caídas, disminuyen los dolores. Muchas veces te dicen, no, no voy a hacer nada, no voy a caminar, no voy a tai chi, no voy a pilates porque hoy me levanté con dolor. Pues te equivocaste, porque la actividad física, si fuera pastilla, sería el medicamento más vendido. Movernos hace que se alivie el dolor. Si se levantan todo dolorido, empiecen a movilizar porque esto es lo que va a aliviar. ¿Qué protocolo de actividades hacemos? Todo. Empezamos haciendo calentamiento, estiramiento, sentadas, ejercicio de coordinación, giro, flexibilidad, de equilibrio. Después hacemos un periodo de enfriamiento, de elongaciones. ¿Cuáles son las actividades más comunes? La actividad aeróbica cruzada de bajo impacto. ¿Qué quiere decir cruzada? Que hacemos distintos tipos de actividades. Podemos combinar, hacer subir y bajar el primer escalón de una escalera, no hace falta grandes, digamos, tiene que ser adaptado a las personas con las que estamos trabajando. Yo estoy muy atravesada de la experiencia de personas de 80 y 90 años, que es muy distinto que los viejos de 70 o 68 o 75. Entonces, hacíamos un poco el step, primer escalón arriba abajo, música para bailar, luego a lo mejor trabajábamos sentados haciendo alguna flexo-extensión de miembro inferior. Entonces, ¿qué se logra con este cruzado? Primero, que no sea aburrido, que sea un divertimento, pero además trabajamos diferentes grupos musculares y vamos, digamos, moderando entre esfuerzo y descanso. Entonces trabajamos el equilibrio, mucho, mucho hay que trabajar el equilibrio. Podemos simplemente utilizar silla y con una mano nos apoyamos en la silla y con la otra doblamos, flexionamos una pierna, una rodilla para atrás, después la otra, atender el teléfono, cepillarnos los dientes en una pierna y la otra flexionada. ¿Se entiende? Siempre asegurando la seguridad de la persona y de las capacidades que tiene. ¿Qué más? Movimientos corporales que sean totales. Digamos, cuando yo habilito, rehabilito y trabajo el lado derecho, también trabajo el lado izquierdo, porque somos un todo, no somos un... Muchas veces vamos a hacer un trabajo en un servicio que por suerte cada vez está más enrolado
en este tratamiento de funcionalidad completa, pero muchas veces vamos y el hombro doloroso se trabaja el hombro y el resto del cuerpo nada, pero ese hombro le pertenece a un cuerpo. Entonces, a veces es necesario relajar toda la espalda o a veces es distal, a veces es un punto gatillo, a veces está el problema en la cadera o en las articulaciones. Entonces, trabajar los movimientos corporales totales genera un cambio en el estilo de vida, entrenamos fuerza, mucha. Yo les recomiendo los ejercicios de pie para arriba y para abajo, como si aceleraran o desaceleraran, porque este es un ejercicio que hace un músculo que se llama tibial, o varios músculos que se llaman tibiales anteriores. ¿Por qué? Porque muchas caídas se producen porque el cuádriceps, que es el que está arriba de la rodilla, es muy potente y contrae antes. En la vejez hay como una disincronía. Entonces, el cuádriceps contrae y el tibial va después y ahí me caí. ¿Se entiende? Entonces, es muy simple. O punta de pie y me bajo, trabajo esto, a los pies en flexo extensión. ¿Qué más? Movimiento de todas las articulaciones de los grandes grupos musculares, fundamentalmente. Esto no sé qué pasó. Ah, ¿qué estoy haciendo? Bien, entramos en esto que yo les decía del modelo centrado en la persona, que seguramente lo habrán escuchado porque es lo que todos apuntamos a trabajar, donde la persona es quien realmente ejerce el control sobre los asuntos que le afectan. Por ejemplo, en el caso de los kines. Bueno, creemos que como profesionales sabemos lo que necesita la otra persona, pero le preguntamos, ¿qué te gustaría hacer? ¿Cuál sería tu primer objetivo? Eh, a lo mejor nosotros hacemos todo un trabajo de rehabilitación de miembro superior en una esclerosis lateral amiotrófica y la persona lo que quería era poder caminar o viceversa. Me pasó y fue uno de los grandes aprendizajes en un hombre que todavía caminaba, tenía ELA, que es una enfermedad progresiva muy infame, y los brazos ya prácticamente no, solo los balanceaba. Y entonces yo me decidí a trabajar mucho para que no perdiera el miembro inferior, la marcha. Pero en realidad la persona en algún momento me manifiesta que él lamentaba tanto no poder, por ejemplo, ir al baño solo y usar sus miembros superiores. Entonces siempre, esto es como un ejemplo, pero como tantos otros, a veces nos planteamos, vamos a salir a caminar porque la marcha, porque afuera, porque el jardín, porque la naturaleza, y la persona siempre ha estado en una biblioteca y le gusta leer, pero si no le preguntamos, es difícil buscar la motivación y la tenemos que buscar en su historia de vida. Este modelo centrado en la persona, para los que no lo conocen, fue creada por dos personas que viven en el País Vasco, que conocí, cómo trabajaron con dos residencias de larga estadía, una sin el modelo y otro con el modelo, y la verdad es que las evaluaciones de menos consultas médicas, menos consumo de medicación, mayor bienestar, mejor alegría tenía en el lugar, entre otras cosas, estaba dada porque este era un modelo que está orientado hacia las personas, hacia la calidad de vida, hacia el bienestar del cada día. No les he puesto la filmina, pero hay como un parangón entre lo que es el sistema biomédico, donde los términos somos muy cientificistas y en el modelo centrado en la persona se habla en un lenguaje muy claro y simple que puede entender el familiar y la persona mayor. En el modelo sanitarista por ahí o el modelo centrado en la enfermedad se plantea el de la habitación 25, el de la cirugía de páncreas, qué sé yo, cualquier cosa, en lugar de, en el modelo centrado de la persona, en Juan Pérez, María Ludueña, etcétera. ¿Se entiende? Y los determinantes siempre teniendo en cuenta lo que se llaman los determinantes de salud, que ya hace muchísimos años, en 1974, ustedes muchos no habrían ni nacido, en Canadá, Mark Lalonde habló de los 5 determinantes de la salud que tenemos que tener en cuenta: las condiciones de salud, las condiciones de vida,
las de trabajo, los recursos personales y los factores ambientales, muchos de ellos que son impactables de modificaciones. ¿Qué más? Vamos acá. No Quedan sé por qué 5, me... Aide, perdón, quedan 5 minutos. No, Sí. olvídate. A ver, no he dicho... Bueno, cambiar la percepción, sensibilizar, educar, no, velar por la autonomía, no es otra cosa que vivir como se quiere vivir, ya les he dicho. ¿Qué más? Bueno, mira, estoy terminando. Sí les quiero dejar este mensaje que hace algunos años escribí. Tratar de evaluar, descubrir y fortalecer lo existente, lo que persiste, porque desde ese lugar es posible posicionarnos para rehabilitar, para mantener o mejorar la autoestima, empoderar y abandonar el paradigma negativo de la vejez para cambiar por una gerontología positiva. En definitiva, esto es una maratón por la vida sana. Cualquier movimiento corporal repetido destinado a conservar la salud o recobrarla es útil y necesaria. Nunca es tarde cuando tenemos deseo, acompañamiento y respeto. ¿Qué más? Falta muy poquito y estamos. Bueno, ya les he dicho. La recuperación de la esperanza y la voluntad de lograr los propios objetivos constituye el más alto nivel de calidad de vida, que resulta del empleo de todas nuestras posibilidades y que nos hace, es como el sentimiento de utilidad como protector de salud. El cuerpo, el deseo y el movimiento son dimensiones esenciales de uno mismo en el tiempo. Desde las potencialidades, mantenerse activo es la mejor manera de envejecer bien. Y recuerden también otra cosa, que los vínculos son el gran amortiguador del estrés, los vínculos positivos. La sensación de que estamos juntos en este desafío es siempre tranquilizador. Entonces, en tiempo y en forma he terminado, estimado Edgardo. Ujú. Muchas gracias, Aide. Creo que cumpliste bastante con el tiempo, ¿eh? Llegamos bien, llegamos bien. Bien, Súper agradecido, creo que quedó claro la importancia de poder tener ese proyecto de vida que tan bien lo aclaraste. Me quedó algo, una frase que fui anotando ahí que dice que el cuerpo envejece pero no se apaga. Y dentro de ese marco, tengo ahí una pregunta disparadora, ¿no? Que en realidad a son ver. dos preguntas, porque creo que si seguimos mirando para otro lado y no comprometiéndonos, eh, me parece que también que no avanzamos. Y dentro de ese marco, eh, por eso te decía que divido en dos la pregunta, ¿qué papel juega la comunidad en apoyar a las personas mayores para que sean protagonistas de su tiempo y diseñen su proyecto de vida? Eso sería por un lado, que es atinente a la comunidad, pero por otro lado, todos los que estamos en el campo gerontológico, ¿cómo podemos los profesionales de la gerontología ayudar a facilitar, a ser facilitadores en ese proyecto, en ese proceso de diseño de proyecto de vida para las personas mayores, ¿no? Muy bueno. Primero, para las dos preguntas, o los dos desgloses, es entenderlo nosotros como profesionales o como personas mayores. Si nosotros comprendemos que esto es indispensable y necesario, vamos a encontrar el cómo. Si hay una frase que dice, si sabemos para qué, casi siempre encontramos el cómo. Si las comunidades colaboran o participan, a ver, en la sociedad civil tenemos millón de comunidades, privadas, particulares, comunales, sociales, que de alguna manera cada vez más favorecen, ya sea, ponele, ustedes en Buenos Aires tienen muchísimos espacios de, de encuentros de los ministerios y demás, que a lo mejor no es suficiente, que a lo mejor no alcanza y no llegan a todos, puede ser, pero también tenemos un grave problema, que muchos viejos no acceden porque van viejos. Hay viejos que dicen, yo les digo, ¿por qué no vas a hacer alguna actividad porque estás solo? No, está lleno de viejos. Y tiene 80 años. El prejuicio lo tenemos adentro.
Entonces, es un ida y vuelta, Edgardo. Las comunidades cómo colaboran y ponele, acá tenemos 10, 12 hogares de día en la capital que son municipales. Después en la provincia tenés algunos de los proyectos. La vejez, convengamos, no es un negocio. La vejez no es marketinero, entre comillas, para algunas cosas. Las decisiones políticas claramente no están, digamos, dirigidas a favorecer un envejecimiento digno y saludable, pero no acá, en casi ningún país del mundo. Solo los países nórdicos que tienen socialdemocracias de larga data tienen incorporado que los viejos son parte de la sociedad. Y en un edificio, en un piso viven viejos, y en otro piso vive vos, y en otro piso vive Mariana Carmen, y en otro piso vive Jenny o Eduardo. Y los más jóvenes velan también porque lo tienen incorporado. Digamos, te queda en la puerta el diario y la botella de leche y vos ves que al mediodía el viejo o la vieja no lo buscó, vas y golpeas la puerta y vas a ver qué pasa. La sociedad se encarga. Pero tienen otro estilo de vida, como yo les digo, son socialdemocracias de larga data. Y en esos países está muy mal la pobreza y está muy mal demasiada riqueza. Pero no es la realidad nuestra, no es la realidad en España, no es la realidad en Alemania. Gente, yo les digo, tengo un médico amigo que me dice, vos lo vas a querer, pero saco tú por privado y dentro de 3 meses tengo médico. Voy a decir, ¿pero qué pasó? ¿Qué me estás contando? Entonces, vuelvo un poco. ¿Qué hacen las comunidades? Y si no tenemos una política de arriba hacia abajo, porque eso genera plata, acabamos de tener un veto de aumento a la economía, sería nuestra mayor problemática en este momento en nuestro país. Una jubilación digna sería el mayor problema. La atención en salud sería otro problema. Lo que pasa es que también tenemos sociedades con... Es complejo lo que vos me preguntás y se van interactuando muchas cosas. Tenemos niveles altos de desempleo y subempleo. Esos subempleo y desempleo no aportan. Entonces, la clase, digamos, trabajadora, ustedes, la población económicamente activa, la PEA, está sosteniendo 4 o 5 generaciones. Por primera vez en la historia de la humanidad vivimos tantos viejos. Nos van a tirar con una pala al mar como que siga así la cosa, porque no está resuelto el tema de cómo afrontar. Pareciera que las políticas económicas más las políticas políticas van siempre detrás de la realidad que tenemos. Entonces, yo creo que en cuanto a actividades, las comunidades, como te digo, religiosas, las evangélicas, las iglesias, las comunidades judías, las religiones tienen muy ocupados y preocupados las actividades de sus feligreses y tenemos muchas actividades de ese tipo para las personas mayores que abarca un buen número. Pero además, como te digo, en Córdoba están los municipales, ustedes tienen ahí una pila de actividades desde el Ministerio de Salud, del Ministerio, desde la Casa, ¿cómo se llama? No, no me acuerdo de Edgardo. No, es que me quedé El pensando, gobierno de el ¿verdad? gobierno de la ciudad. Sí. Ustedes tienen una pila de cosas ahí. Sí, No, perdón. no, no, Te no, no, quedaste no, 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 me quedé pensando, bueno, no, no te creas que es tan así como antes, ¿no? No hay tanta pila como vos decís de actividad. Hay, pero no tanta pila. Ujú. Pero hay algo que te quiero decir y me quedé, Mirta ya se fue, pero me quedé pensando en esto que decías vos. No, no quiero hacer un debate así, un intercambio individualista, porque hay muchos en el espacio. Cuando Mirta dijo, no es el momento de cambiar el nombre del centro de jubilado, porque ya la palabra jubilado también te, Mm, te termina etiquetando. Cuando vos qué vas a un, bueno. cuando vos vas a un centro jubilado, me pasa ¿Sí? como cuando uno da capacitación a los asistentes gerontológicos o cuidadores. El 90% son mujeres. En el centro de jubilados me pasa exactamente lo mismo, ¿no? Mm, Las mujeres
son más permeables para ir a estos dispositivos. Y cuando vos le preguntás a un hombre, algunos van, porque no podemos generalizar, y otros que te contestan. No, centro de jubilado, no, yo no soy viejo, te dicen. Bueno, por eso te decía que es un ida y vuelta, donde los propios viejos somos los que discriminamos a nosotros mismos, porque no asumimos ser viejos. Por eso usamos también la palabra persona mayor. Pero como cotiza baja en bolsa la vejez, convengamos que la que cotiza alta en bolsa es la juventud, es la inmediatez, es una sociedad que económicamente sea, todavía estamos en esta, yo creo que estamos en un proceso de cambio, pero no me quiero ir mucho en el tema de, está bueno que le haya hecho ruido, claramente, si no, digamos, no tenemos profesionales especializados en el ámbito político, porque muchas veces hablan de vejeces, gente que no tiene la más pálida idea. Y por suerte, por ejemplo, los comunicadores están aprendiendo, porque los comunicadores tienen un peso muy importante en la transmisión, solo de decir abuelos. Hemos hecho muchas denuncias en programas televisivos donde se ridiculizaba, donde se... Bueno, esto es un cambio que se está dando y si no está en el interés de las políticas, que la verdad que a esta altura del partido yo no sé qué interés tienen, estoy descreída de todo político porque yo no sé qué les interesa, además de poder, no importa de qué lado y de qué color, pero si no están interesados, somos nosotros, la sociedad civil, la que viene empujando para arriba, ¿me entendés? Que una Mirta te diga, no tendríamos que cambiar el nombre, pero sí, bingo, ponete las pilas y veamos qué podemos hacer. Es más difícil porque claramente desde el ámbito del Estado, provincial, nacional, municipal, deberían poder hacerse, deberían llamar a consejos de personas mayores, deberían poder implementarse, pero con el tema de que o no hay guita, o no hay interés, o, o no hay suficiente conocimiento, los viejos son los otros y los propios viejos no defendemos lo nuestro, es muy difícil hacer cambios, pero yo creo que sí estamos en algún proceso de cambio. La preocupación más grande está dada en los viejos muy carenciados, sin familia, sin apoyo social. Esto es lo que llamamos algunos gerontólogos los viejos invisibles. Ni siquiera se los censa. No sabemos dónde están y muchas veces postrados, en particular mujeres. Vos decís, van más mujeres y sí, es todo un análisis. Una vez dijimos, vamos a hacer una investigación por qué no van los hombres. Y los hombres de la generación anterior a la nuestra tenían otro cargo, otra cultura, porque eran los proveedores. Entonces, eso no lo podés cambiar fácil. Capaz que en la cultura de ustedes, de los que son más jóvenes, hoy en día la pareja llega a la casa y si el varón llegó primero y tiene que cambiar pañales, cambia. Y si va a cocinar, llegó primero, cocina. Eso antes en la generación mía, en la anterior, no ocurría. Entonces estos hombres, cuyo poder estaba en el bolsillo y debería decir en la entrepierna, después de la jubilación tiene un bajón y no sabe hacer otra cosa. Muchas veces se da, conozco matrimonio que me dice, está todo el día en casa hinchándome las cocos porque no sabe hacer otra cosa y la mujer estaba acostumbrada a estar sola en la casa. Eso sigue pasando. Entonces lo mandas y decía, anda al centro jubilado. No, que viene al centro jubilado. Pero a través del movimiento, esta es una muy buena manera de, si los profesionales de médicos, si los profesionales del área de salud que atienden a pacientes que yo les llamo asientes, de hacer, de darles la capacidad de hacedor, no de pasivo, le dice, mire, usted tiene que ir a algún centro, a algún gimnasio, vaya al centro jubilado que sale menos plata. A través de esos lugares de saludabilidad, como actividad física, baile, algún tipo de actividades cognitivas, intelectuales, podés captar mucho más gente para estos hogares. Yo voy a un hogar un hogar de día donde hago tai chi, hago pilates y debe tener más de 1500 personas en un barrio. El ILIA, donde hicimos ahora
hace poquito unas jornadas en julio, tiene 3.200 viejos. Tal vez no es significativo en la población de 150.000 que puede haber o de 120.000 que hay a nivel, digamos, ciudad de Córdoba. Pero lo que no viene de arriba lo tenemos que construir nosotros, Edgardo. La sociedad civil tiene que, digamos, ayudarnos mutuamente. En la comunidad, el estar en redes nos salva en la vejez. Eso es lo que nos salva. Los hijos están ocupados haciendo otra cosa y poder interrelacionarnos y tratar de lograr y conseguir pequeñas cosas ya es todo un avance. No me acuerdo la segunda parte de la pregunta. No, no, la contestaste porque también tenía que ver lo mismo que, digamos, el mismo compromiso de la comunidad por parte de los profesionales, así que Ok. estaba respondida. Nos quedan 3 minutos, tenemos espacio para alguna pregunta más del público, no sé si levanta la mano y Con gusto. se puede sentir con autonomía plena de hacer la pregunta. Oh, mira, hay gente de... Hola, hola, ¿cómo están? Buena tarde, gusto de saludar a todos los colegas. Aide, muchas gracias por esta presentación tan importante. Brevemente, soy Alejandro Gracias. Hernández desde Ciudad de México Ah, muy y bien. me gustaría, pues bueno, complementar un poco esta parte que hemos estado viendo y comentar, por ejemplo, ¿no? Que en ese sentido de proyecto de vida hay un movimiento que también tendremos que estar considerando, ¿no? Dado la tecnologización, lo digital que es actualmente. Hago parte de un proyecto ciudadano que busca, por llamarlo de alguna manera, alfabetizar, pero nos gusta más decir favorecer el desarrollo de competencias digitales y tecnológicas en personas mayores, en vejeces, y esto está sucediendo en Ciudad de México, ¿no? Pensamos que, sin duda alguna, envejecer es el nuevo punk y miramos cómo las tecnologías, ¿no? Actualmente pueden hacer la diferencia en muchos sentidos, en crear comunidad, en paliar la soledad, el aislamiento y en atender a, por lo menos, ¿no? En Ciudad de México, 1.5 millones de personas mayores que viven acá. Este proceso, ¿no? Que deriva entre muchas otras cosas, pues bueno, la natalidad y también el aumento en la esperanza de vida hace que las Américas, pues bueno, envejezca o vaya a envejecer en los próximos años de una manera muy significativa, mayor que en Europa. Mi pregunta acá, haré, ¿no? Pensando en estos proyectos de vida, en cómo estos movimientos, ¿no? También que ahora suponen movimientos de dedos, movimientos de ojos muy importantes para poder hacer parte del mundo digital, ¿no? Con los dispositivos actuales. ¿Cómo percibes, Aide, esta brecha digital con los proyectos de vida de las personas mayores? Eh, ¿Qué tendríamos que estar haciendo como para Muy buena pregunta. no incluirlos? Porque al final, ¿quién incluye a quién? ¿No? Me quedo con eso, ¿no? ¿Quién incluye a quién? Y me quedo también con otra frase que has dicho, ¿no? Que dices, quizá lo peor es vivir 30 años más y ver cómo mueren, ¿no? Nuestras personas queridas. Repito la pregunta, ¿no? ¿Qué hay en esta relación de proyecto de vida y brecha digital? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti desde Ciudad de México, me encantó. Eh, Bueno, ¿esto quién incluye a quién? Yo dije de que estamos todos incluidos. Acá no habría que hacer una diferenciación porque tanto el que no maneja la tecnología, el que no, digamos, está inmerso en esta brecha, está tan incluido como el que más maneja manos y dedos y sabe hacer, y maneja la inteligencia artificial y todo lo demás. ¿Cómo lo hacemos? Es muy complicado, porque de vuelta hay un ida y vuelta. Hay muchas personas mayores que, bueno, toda la vida han sido así y convengamos de que no envejecemos diferente. Medianamente podemos cambiar, no vamos a condenar a que no existe eso de que tú envejeces como has sido siempre.
es relativo, no podés hacer algunos cambios. Pero la persona que es muy estructurada y que tampoco quiso aprender a hacer cosas de más joven, ¿por qué debería de aprender a hacerlas viejo? Entonces, sí, los otros, los, digamos, comunitariamente, o los estados, o supongamos, en el banco, una de las gestiones, yo estoy en el Consejo de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano. Entonces, el año pasado fuimos a hablar con entidades bancarias porque necesitábamos de que hubiera una atención personalizada, porque hay muchos viejos que no tienen un teléfono, por ejemplo, y muchos que sí tienen el teléfono, pero solo para hablar con sus hijos o con lo más elemental. Y además no quieren aprender, porque a esta edad no tengo por qué aprender. Y si somos sujetos de derecho, también tenemos que respetar. Entonces, fuimos a plantear de que necesitábamos una persona, aunque fuera, que fuera atención personalizada, que no te encuentres siempre con el teléfono, con el internet, que tenés que hacer todos los turnos y las consultas. Y se logró, porque son hechos aislados. Debería haber políticas al respecto para la justicia, para el acceso al conocimiento, para el acceso a trámites bancarios, para que no queden excluidos, que no deberíamos usar la palabra, porque si estamos todos incluidos, nadie debería quedar afuera. Pero sí creo que es un ida y vuelta compleja entre el no quiero, y yo respeto que no querés y no podés, pero bueno, hagamos algo un poco más accesible. En tribunales, en la parte, digamos, de legales, tribunales, como, eh, ¿cómo diría yo? Los tribunales de Córdoba, que son como las máximas eh, entidades, es una institución donde están, donde se debaten todos los derechos de las personas en una ciudad. Hicimos un curso para los sobre accesibilidad a la justicia, porque los viejos iban o íbamos y pedías un trámite, no te atendían bien, no sabían cómo atender a una persona mayor, la llevaban de un lado para el otro y para el otro. Entonces, creo que capacitar es fundamental, de las mil maneras que podamos. El problema es por ahí llegar a zonas de ruralidad, las zonas rurales donde es otra realidad, a gente que todavía no sabe leer, analfabetismo. Entonces, es complicado. ¿Cómo hacerlo? No se me ocurre más que invertir en capacitar, en enseñar, en favorecer, en darle los aparatos, mucha gente. Yo te contaba de que tuve población de pueblos originarios donde están prácticamente pegados al impenetrable y tienen un galpón lleno de computadoras que se donaron en alguno de los gobiernos, pero no tienen luz eléctrica. Entonces, date cuenta de que no estamos conociendo la realidad de nuestra población. Pero muy buena la pregunta. No tengo una respuesta cierta, porque si la tuviera estaría ya patentándola, pero sí creo mucho en todo lo que es capacitación, educación, y creo en la potencia que tenemos las personas mayores en tratar de ir modificando, en hacer pequeños cambios para las vejeces que nos siguen. Si te repente, Eduardo. Eh, Ok. Hay, Aide, bueno, llegamos al tiempo, nos pasamos 5 minutos, te tengo ahí. Para mí y para todo este Bien. espacio creo que ha sido muy provechoso, muy productivo este encuentro, porque siempre digo, y no por quedar bien, porque hace muchos años que nos conocemos, que sos un claro ejemplo de este protagonismo, de este título que le pusiste a la conferencia de hoy. Un ejemplo. Un ejemplo para todos aquellos, no solo que están en este espacio, sino aquellos que entienden o creen entender que la edad cronológica es la única variable importante, ¿no? Creo que tenemos otro tipo de edades y creo que depende de la actitud, depende de ese proyecto de vida, de poder diseñarlo a lo largo de nuestra historia,
¿no? No esperar a los 60 años para ponernos a pensar, bueno, ¿qué hacemos? Pensaba en esto Vayan pensando. pero pensaba también en esto que decía el compañero, y aprovecho para saludarlo de México, ¿no? Digo, en esto de la tecnología, ayer seguramente alguno de ustedes lo habrá leído, que en esto de la creación de la inteligencia artificial, ¿no? También, como ayer inclusive estaban preparando robots para poder engendrar, ¿no? Digo, ¿hasta dónde vamos a llegar? No sé si vieron ese artículo. Eh, pero bueno, quiero hacer una aclaración también en esto, en la importancia de la tecnología, y me parece que ahí respondiendo al colega de México, es fundamental seguir potenciando la solidaridad intergeneracional, ¿no? En estas cuestiones. Eh, Así que bueno, nada, agradecerte de todo corazón, Aide. Nos vamos a ver la semana entrante, si Dios quiere. Sí, Sos una gran militante de la gerontología, como dije al inicio, y te admiro de corazón. Así que bueno, gracias. Gracias, gracias Edgar. Solo recordemos de que la vejez llega más antes que después. Una vez me preguntaron cómo me imaginaba de niña que iba a ser de vieja y yo dije, ¿qué me está diciendo? Si yo les pregunto a ustedes cómo se imaginan su vejez y capaz que se queden carburando un poco porque estamos en un ámbito gerontológico, pero ¿quién piensa en la vejez cuando es joven? Pero tener en que ni el cuerpo ni la mente, el ser persona, no caduca, cambia, se adapta, transforma, pero sigue siendo un territorio de, de crecimiento, de potencia, y que eso lo tenemos que defender en gran medida las personas mayores. Mi lucha va mucho más allá de los profesionales, sino en hacerle entender a los propios viejos, a mis amigos, a mis pares, que no quieren que hable de la vejez. No sos vieja, pero si no soy vieja, ¿qué soy? Entonces, nada, gracias Edgar por el tiempo, gracias a todos ustedes por la paciencia, por el horario en que han estado y por la oportunidad que me han dado de compartir. Nos vemos la semana que viene en Mar del Plata en el Congreso. Y sí, la tecnología logra muchas cosas, Eduardo. Ayer en una reunión entre tres viejas que estamos en la mesa, dos ya arreglaron compartir habitación en el hotel, por ejemplo. Y las tres manejamos bastante bien la tecnología, así que estamos dispuestas a ver cómo podemos multiplicar ese saber. Que gracias. gracias Aide, gracias a todos, y nos vemos en septiembre, la séptima conferencia gerontológica. Gracias, ¿eh? Un gusto.